Aspectos abordados en el año en la asignatura de Física para el profesor David Esteban Araque, hecho por Daniel Esteban Alape Jiménez, Juan Camilo Joya Castañeda y Juan Pablo Velosa Noguera del énfasis de Matemáticas y Tecnología. Esos son algunos conceptos teóricos antes de empezar. La posición puede ser tanto positiva como negativa. En física, la posición de una materia indica su localización en el espacio o en el espacio-tiempo. Se representa mediante sistemas de coordenadas de longitud. La distancia es la longitud total de la trayectoria realizada por un objeto móvil entre dos puntos. Esta siempre será positiva por definición de valor absoluto. En física, el desplazamiento es el cambio de posición de un cuerpo entre dos instantes o tiempos bien definidos. Este es un ejemplo de desplazamiento, por lo que se puede afirmar que el desplazamiento puede ser tanto positivo como negativo. MRU o movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento el cual es constante si se mantiene la velocidad. La velocidad es igual a la distancia recorrida sobre el tiempo transcurrido. En el caso de la distancia recorrida, esta variable puede ser positiva o negativa, pero en el caso del desplazamiento del tiempo siempre será positivo, ya que el tiempo siempre es continuo. La rapidez es una magnitud escalar, es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado. Esta variable no tiene en cuenta la dirección, en cambio, la velocidad es una magnitud vectorial que relaciona el desplazamiento cambio de la posición con el tiempo. A diferencia de la rapidez, la velocidad sí tiene en cuenta la dirección. A continuación, un pequeño ejercicio. ¿Cuál es la rapidez promedio de un automóvil para viajar a 235 km en 3.25 horas? Este es un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme. En este ejercicio hallaremos la rapidez, que como ya se había dicho anteriormente, es igual a la distancia recorrida sobre el tiempo transcurrido, es decir, 235 km sobre 3.25 horas. Por lo tanto, nos da un resultado aproximado de 72.31 km por hora. El movimiento uniformemente acelerado, denominado MOA, tiene varias propiedades. La aceleración es constante. La velocidad siempre se va incrementando a medida que pasa el tiempo y la distancia es proporcional al cuadrado. Al mencionar un cambio o incremento, se debe identificar un estado inicial y otro final, es decir, la velocidad es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. La aceleración se considera positiva cuando se incrementa la velocidad del movimiento y se considera negativa cuando se disminuye la velocidad. En el caso de que no haya variación o cambio de velocidad de un movimiento, su aceleración es nula, es decir, igual a cero. Esto indica que la velocidad permanece constante, por lo tanto no sería un movimiento uniformemente acelerado, sino que en cambio sería un movimiento rectilíneo uniforme. Estas son las ecuaciones cinemáticas que nos permiten identificar los factores que conforman un movimiento uniformemente acelerado, así como la aceleración, la velocidad final, la velocidad inicial, el tiempo y el desplazamiento. A continuación, un pequeño ejercicio del movimiento uniformemente acelerado. En este ejercicio hallaremos la aceleración. Para ello utilizaremos la fórmula de la velocidad final, la cual al despejarla tenemos que la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo es igual a la aceleración. Movimiento parabólico. Describe el movimiento de un proyectil al tratar los componentes horizontales y verticales de su posición y velocidad. Un proyectil es una partícula que se mueve cerca de la superficie de la Tierra, solo bajo la influencia de su peso. Por esto es dirigido hacia abajo. Es decir, hacia ti. Movimiento horizontal o movimiento semiparabólico. La velocidad horizontal para un movimiento semiparabólico no cambia, y si la velocidad no cambia es porque es un movimiento rectilíneo uniforme, de forma horizontal, es decir, por el eje X. Bola proyectada horizontal y verticalmente, soltadas al mismo tiempo. Ahora vamos con un ejemplo práctico del movimiento semiparabólico. Una bola de béisbol se golpea con una rapidez horizontal de 25 metros por segundo. ¿Cuál es su posición y velocidad después de 2 segundos? Antes de solucionar este ejercicio necesitamos unos conocimientos previos. Los componentes se dividen en velocidad en X, velocidad y velocidad en Y. Cabe aclarar que la velocidad en X no cambia, mientras que la velocidad en Y sí cambia. Para dar solución a este ejercicio en el cual se aplica el movimiento semiparabólico y la caída libre, es hallando los componentes en X y Y. La velocidad en X es igual a velocidad inicial en X, que es igual a 25 metros por segundo. Y para hallar la velocidad en Y se utiliza la fórmula velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. Velocidad final en Y es igual a 0 más menos 9,8 metros por segundo por 2, dando un resultado de velocidad final en Y que es menos 19,6 metros por segundo.
Según la física, se denomina caída libre cuando un cuerpo experimenta y está únicamente sometido a la acción de la gravedad y que supone un descenso vertical. La velocidad para un movimiento de caída libre no es constante, cambia y aumenta, es decir, un movimiento uniformemente acelerado. Este es un ejemplo del movimiento vertical o caída libre. Los componentes son la velocidad inicial en y, que es igual a 0, y que es vertical, velocidad en x, que no existe. Vemos como en el ejemplo se suelta una pelota y va cayendo a medida que pasa el tiempo. Estas son las ecuaciones cinemáticas de la caída libre. Como podemos ver, el desplazamiento ya no ocurre de una forma horizontal, sino que en cambio ocurre de una forma vertical, por lo que podemos reemplazar la aceleración por la gravedad y el desplazamiento en el eje X por el desplazamiento en el eje Y. Ahora proseguiremos con un ejercicio práctico de caída libre. Supongamos que una bola se suelta desde una torre de 70 metros de alto. ¿Cuántos metros ha caído la bola en el tiempo 1 igual a 1 segundo y en el tiempo 2 igual a 2 segundos? Para ello contaremos con los siguientes componentes. La velocidad inicial. Ya que el objeto es arrojado sin alguna fuerza anterior que lo impulse, su velocidad inicial vendría siendo nula, por lo tanto es igual a 0. Ahora tendremos la gravedad, que en este caso sería igual a 10 metros por segundo al cuadrado, el primer tiempo que es igual a 1 segundo y el segundo tiempo que es igual a 2 segundos. Lo que tenemos que hallar será el desplazamiento en el eje Y de ambos tiempos. Para poder averiguar cuál es la distancia que ha recorrido la pelota en el eje vertical en 1 segundo, utilizaremos la ecuación cinemática de caída libre del desplazamiento en el eje Y, la cual es igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más 1 medio multiplicado por la gravedad por el tiempo al cuadrado. De esta forma nos queda 0 metros por segundo multiplicado por 1 segundo más 1 medio multiplicado por la gravedad, la cual es igual a 10 metros por segundo al cuadrado multiplicado por 1 segundo al cuadrado. De esta forma nos queda 0 metros por segundo al cuadrado más 10 medios metros por segundo al cuadrado, lo cual al dividirlo nos queda 5 metros por segundo al cuadrado, que es igual a 5 metros. Y esta será la distancia que ha recorrido la pelota en el eje vertical en el primer tiempo. Tras haber hallado la distancia vertical recorrida por la pelota en 1 segundo a través de la ecuación cinemática de desplazamiento en el eje Y de caída libre, lo único que nos queda por hacer es aplicar esta misma ecuación, pero reemplazando el tiempo por 2 segundos. De esta manera nos queda 0 metros por segundo por 2 segundos más 1 medio por 10 metros por segundo al cuadrado por 2 segundos al cuadrado, lo cual cuando lo multiplicamos nos da 0 metros por segundo al cuadrado más 40 medios metros por segundo al cuadrado. Cuando lo dividimos nos da 20 metros por segundo al cuadrado, que es igual a 20 metros, y esa será la distancia que recorrió la pelota en el eje vertical en el segundo tiempo. A continuación veremos las siguientes fuerzas. Fuerza de gravedad o peso. La fuerza de gravedad es aquella que atrae los objetos al centro de la Tierra. Fuerza normal es una fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo que se encuentra apoyado en ella. Su dirección es perpendicular a la superficie de apoyo y su sentido es hacia afuera. Fuerza de tensión. La fuerza de tensión es la fuerza con que una cuerda o cable tenso tira de cualquier cuerpo unido a sus extremos. Cada tensión sigue la dirección del cable y el mismo sentido de la fuerza que lo tensa en el extremo contrario. Fuerza elástica. La fuerza elástica es la fuerza que ejerce un muelle que no ha superado su límite de elasticidad y sufre una fuerza que lo deforma temporalmente. Fuerza de rozamiento o fricción. La fuerza de rozamiento o fricción es una fuerza que surge por el contacto de dos cuerpos y se opone al movimiento. A continuación, un ejercicio práctico. ¿Cuáles son los tipos de fuerzas que actúan sobre la persona? En primer lugar, actúa la fuerza de gravedad, porque cuando la persona está en la Tierra, es atraído por el campo gravitacional de este. Por otro lado, tenemos la fuerza normal, que se encuentra en ambos pies, y también está la fuerza de rozamiento. Del mismo modo está en la superficie de los pies, oponiéndose al movimiento. Leyes de Newton. La primera ley de Newton dice que todo cuerpo tiende a mantener su estado de movimiento uniforme o reposo, o en otras palabras, todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Cabe agregar un concepto muy importante para la primera ley de Newton, la cual es la inercia. La inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo, o en otras palabras, es la resistencia que opone la materia al modificar su estado de movimiento, incluyendo cambios en la velocidad o en la dirección del movimiento. A continuación veremos un ejercicio que corrobora la primera ley de Newton. La respuesta correcta a este ejercicio es la B, porque la bola no alcanza a dirigirse por alguna de las curvas, ya que en el punto R tiene una dirección construida por el canal,
y en el momento que sale de él no tiene las mismas fuerzas, las cuales permitían que la bola tenga la misma dirección. Por esta razón, al salir del mismo, la bola mantiene un movimiento rectilíneo uniforme, según la primera ley de Newton. La suma de la fuerza aplicada sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración que experimenta un cuerpo. A continuación, un ejercicio de la segunda ley de Newton. Sobre un bloque de 2 kilogramos de masa colocado sobre una mesa de fricción despreciable, se aplican dos fuerzas, F1 y F2, como lo muestra en el dibujo. Tenemos que hallar la fuerza neta que actúa sobre el bloque y su aceleración. La fuerza neta es el resultado de la resta de las dos fuerzas opuestas aplicadas en el bloque. Por lo tanto, a la fuerza que tiene mayor magnitud, F1, se resta con la fuerza que tiene menor magnitud, F2. Y como resultado tenemos una fuerza neta de 10 newtons. Para hallar la aceleración de este ejercicio se tiene que aplicar esta primera ecuación. Fuerza es igual a masa por aceleración, lo que la aceleración sería igual a fuerza sobre masa. Entonces, sustituimos. Fuerza es igual a 10 newtons y masa es igual a 2 kilogramos. Aplicando esta ecuación tenemos que la aceleración es igual a 5 metros sobre segundo al cuadrado. Leyes de Newton, tercera ley, principio de la acción y reacción. Toda acción tiene una reacción. Si ejerces una fuerza sobre un cuerpo, este cuerpo ejerce una fuerza igual en modo y dirección, pero en sentido contrario, o abreviando, el karma. Visualización de fuerzas. Los diagramas de fuerzas son necesarios para estudiar objetos en equilibrio. No hay que confundir las fuerzas de acción con las fuerzas de reacción. Las fuerzas de acción para este caso son las que son ejercidas sobre el anillo, es decir, la fuerza A del techo sobre el anillo, la fuerza B del techo sobre el anillo, la fuerza C del peso sobre el anillo. Las fuerzas de reacción son las que son ejercidas por el anillo, es decir, la fuerza R del anillo sobre el techo, la fuerza BR del anillo sobre el techo y la fuerza CR del anillo sobre el peso. Ahora proseguiremos con el equilibrio traslacional. Se dice que un objeto está en equilibrio traslacional si y solo si no existe una fuerza resultante. Esto significa que la suma de todas las fuerzas actuantes es igual a 0, tanto las fuerzas que actúan en el eje X como las fuerzas que actúan en el eje Y. En el ejemplo, la resultante de las tres fuerzas A, B y C que actúan sobre el anillo deben ser igual a 0 para que el anillo esté en equilibrio traslacional. Este es un ejemplo de diagrama de cuerpo libre. Por lo que podemos observar, descomponemos la fuerza A en dos partes, la fuerza A en el eje Y y la fuerza A en el eje X. También incluimos la fuerza B y la fuerza C, que vendría siendo igual a la del peso. Obviamente también incluimos el ángulo que forman las dos tensiones. Ahora resolveremos un ejercicio en donde encontraremos las tensiones para ambas cuerdas como nos muestra la figura. En el primer paso dibujaremos el diagrama de cuerpo libre. En el segundo paso determinaremos los ángulos. En el tercer paso dibujaremos y etiquetaremos componentes. Para el cuarto paso aplicaremos la primera condición para equilibrio, es decir, la sumatoria de fuerzas en X es igual a Bx menos AX, lo cual debe ser igual a 0. Por tanto, Bx es igual a AX. Después de haber aplicado la primera condición para equilibrio, lo que tenemos que hacer ahora es hallar los componentes. Si coseno de 30 es igual a AX sobre A, entonces AX es igual a A por coseno de 30. Si seno de 30 es igual a Y sobre A, entonces AY es igual a por seno de 30. Aplicamos lo mismo para los componentes de Bx y By. De esta forma nos queda Bx es igual a B por coseno de 60 y By es igual a B por seno de 60. Wx es igual a 0 y W en Y es igual a menos 400 newtons. Con trigonometría, la primera condición produce Bx es igual a X, por tanto, B por coseno de 60 es igual a por coseno de 30. Ahora, By más Ay es igual a W, por tanto, A por seno de 30 más B por seno de 60 es igual a 400 newtons. Ahora lo que tenemos que hacer es resolver tanto para A como para B las dos incógnitas. Primero resolveremos la ecuación horizontal B en términos de la incógnita A, es decir, B es igual a por coseno de 30 sobre coseno de 60, lo cual nos da 1,73A. Ahora hallaremos la incógnita A, es decir, A por seno de 30 más B por seno de 60 es igual a 400 newtons. Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar A por seno de 30 más 1,73A por seno de 60 es igual a 400 newtons, es decir, 0,5A más 1,5A es igual a 400 newtons, es decir, 2A es igual a 400 newtons. Por tanto, despejamos y nos queda
que A es igual a 400 newtons dividido 2. Por tanto, A es igual a 200 newtons. Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar la incógnita A en términos de la incógnita B, es decir, B es igual a 1,73 por 200 newtons, es decir que B es igual a 346,4 newtons. De esta forma nos queda que las dos tensiones de las cuerdas son en A 200 newtons y en B 346,4 newtons.